La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Hola, ¿se me escucha? Bien. Bueno, esto de tiempos turbulentos. Saben que primero estuve preparando el mensaje sin saber que estaba esta serie de tiempos turbulentos. Y cuando después me dicen que esto de los hijos era tiempos turbulentos, los hijos, la verdad que me hizo como cambié el giro totalmente de todo lo que tenía pensado, porque empecé a ver, digo, tiempos turbulentos son los hijos. Y la verdad veo tanto, ahora estoy como más atenta a esto de ser abuela y estar en contacto con todo lo que tiene que ver los hijos que nacen y que entran en una familia y que cambian una familia. Y cuánto se escucha, ¿no? De cuánto se retrasa la natalidad. En el mundo entero ha bajado muchísimo porque pareciera que hay que disfrutar de la vida antes de tener hijos. Como que todo cambia porque llegaron los hijos, pero cambia como algo que es terrible y qué terrible el tener hijos parece, ¿no? Y me puse a pensar, ¿son tiempos turbulentos los hijos? Entonces dije, bueno, vamos a ir a la palabra y vamos a ver qué nos dice la palabra de esto. Vamos a leer el Salmo 127, versículo 3. Y dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, como flechas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y digo, la verdad que acá no me habla de nada, de que los hijos son tiempos turbulentos, ¿no? Como que todo lo contrario. Me dice que son flechas en las manos de un valiente. O sea, un guerrero que va a la batalla necesita su arma, no puede ir sin su arma. O sea, quiere decir que son útiles, son esenciales. Dice que es bienaventurado el que tiene muchos hijos o que tiene algunos hijos, porque dice la aljaba llena, es bienaventurado, es feliz. Me habla de felicidad, me habla de bendición, me habla de que es una herencia, que es un regalo, que es una recompensa, me habla de que me da alegría. Entonces, ¿dónde está esto de los tiempos turbulentos, hijos? Digo, no, los hijos no son tiempos turbulentos. Los hijos son bendición, los hijos son un regalo, los hijos nos dan alegría, los hijos nos ayudan a disfrutar de la vida. En Tito 2:4 dice que las ancianas les enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y esto en realidad quiere decir que nos ayuden a deleitarnos en ellos, a aprender a amarnos, a amarlos, a deleitarnos, a disfrutarlos. Qué hermosos son los hijos. Si juntamos todas estas características y muchas más, podemos decir que son herencias, son bendición, son regalos, son recompensas, son un beneficio, son un don de Dios, son alegría, son útiles,
son esenciales y son esenciales porque están dentro de un plan que Dios hizo y Dios los puso en nuestra vida y están dentro de su plan maravilloso. Entonces son fundamentales, son esenciales porque Dios los creó y nos lo dio con una responsabilidad. Ahora, cuando los disfrutamos y nos deleitamos en ellos, qué lindo es que se los digamos también. Les decimos a ellos eh, que los amamos, se los repetimos, les decimos continuamente que estamos orgullosos, que son útiles para nosotros, que los amamos, que son valiosos. Aunque tengan 20, aunque tengan 30, aunque tengan 50, seguís teniendo hijos grandes y les seguís diciendo que los amás. Ayer se los dijiste. ¿Les dijiste algo de lo que ellos significan para vos? No solo te amo, que son valiosos, que sos feliz por tenerlos, que te deleitas de solo verlos, aunque sean unos grandulones bárbaros. ¿Se lo seguís diciendo? Pensemos, porque a veces nos olvidamos de estas cosas. Y qué lindo que es. Nosotras pensemos en recibir estas palabras de nuestras mamás si las tenemos. Qué lindo, ¿no? Que nos digan, aunque seamos grandes, nos sigan diciendo estas cosas. Nos hace bien. Hagámoslo. Ellos son una gran bendición. Hay momentos en que la verdad que nos traen un poquito de revolución, sí. Hay etapas que nos gustan, que en esa etapa nos gustan, hay cosas que nos gustan y otras que no nos gustan tanto, sí. Pero saben, yo siempre digo, todo pasa, pero todo pasa para todo. Para lo que es no tan bueno o que no nos gusta tanto o no es tan lindo, pero para lo lindo también todo pasa. Por eso, cuando estamos en esos momentos, aprendamos a contemplar, a disfrutar, a parar un poco, no con celular y filmar tanto, a mirar nosotras, a tenerlo en nuestras retinas, a aprender a recordar, a sentarlos y verlos en cada una de sus etapas, no solo cuando son chiquitos, cuando son grandes también. Sentarnos y solo mirarlos y poder contemplarlos y decir, son míos, el Señor me los dio y deleitarnos en ellos. En Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo, lo bueno y lo malo. También en Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Así que pensemos que todo lo que el Señor nos da y hace es hermoso en los tiempos del Señor. Y tenemos que agradecer por esto. Y también Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Pero a veces es como que nos centramos nada más en lo feo, en lo malo y vivimos hablando de lo que no nos gusta. Y en lo que sí, a veces no escucho a las mamás decir, qué lindo esto, qué lindo lo otro, me encanta mi hijo esto. Lo único que escucho a veces es las quejas por ser mamá. Y hay veces que no nos damos cuenta que nos llenamos de hablar de las quejas y dejamos a un lado todas las cosas tan bellas que luego también pasan. Y después, cuando pasa el tiempo, vieron que empezamos, ay, cuando era así, cuando hacía esto, ay, qué lindo volver a esta época. Y en esa época nos la pasábamos protestando, ¿no es así? Y siempre queremos lo que viene después, y que ya camine, que ya hable, que ya haga esto, que ya haga lo otro, y no estamos disfrutando de lo que está haciendo hoy. Bueno, somos todas iguales, ¿eh? A todas nos pasa, pero a veces tenemos que parar y ver que cada etapa tiene eso tan bello y seguramente tiene muchas cosas más bellas que aquellas que no son tanto. Que aprendamos a verlas, a contemplarlas, a agradecer y a frenarnos en esas, ¿eh? Y no tanto en la queja. Que podamos mostrar que estamos gozosas, porque el Señor nos da gozo. Y si nos dio hijos, más. Tenemos mucho para agradecer y que lo podamos demostrar.
Nuestros hijos son una bendición. Ahora vamos a ir al salmo que le sigue. Y vamos a leerlo entero. Nos vamos a centrar en un versículo, pero lo vamos a leer entero porque nos va a hacer bien leerlo, todo el salmo. Y dice el Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Este salmo, cuando estaba pensando en estos tiempos turbulentos y veía, bueno, es el primero en el que me posé cuando habla de los hijos. Pero me habla primero de que hay algo clave en un hombre, en una mujer que es feliz, que dice que le va bien, que es bienaventurado, que es feliz, que le va bien todos los días de su vida. Y dice que es el que teme a Jehová y anda en sus caminos. Claro, acá está la clave quizá. Acá todo cambia. Acá esto es lo que hace la diferencia. Quiero ser feliz, quiero que me vaya bien todos los días, pero hay algo que yo tengo que hacer. Y es temer a Jehová, tenerlo en primer lugar, respetarlo, no tenerle miedo, ¿eh? No es este tipo de temor. Es el temor del respeto, de saber quién es Él, que es el soberano, que gobierna todo, que Él todo lo sabe, que Él sabe antes que yo todo lo que me va a pasar, que Él ya sabe cuál es la solución, que Él ya sabe los tiempos de las respuestas, que Él sabe todo. Y que yo tengo que dedicarme por entero a Él y que es el primero en todas las cosas, en mis decisiones, en todo lo que haga. Tengo que temer. Y dice andar en sus caminos. Ese andar es algo que lo hago continuamente, no que un día sí, un día no. Es un andar, una vida continuada en un andar en el camino del Señor, haciendo lo que Él quiere. Para eso tengo que leer su palabra, saber lo que Él piensa, para saber hacer lo que Él quiere y obedecerle, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que yo tengo que hacer para poder tener esta felicidad, que me vaya bien todos los días. Pero ahí, en el versículo 3 vamos a ir a la segunda parte porque nos vamos a dedicar al tema que nos toca. Dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La verdad que me llamó la atención este versículo. Nunca me había parado con detenimiento a leerlo. A veces lo he pasado así por alto, pero nunca me había detenido. La verdad que como estaba con este tema del turbulento, cuando leo esto digo, esto me da como una sensación, ¿vieron una mesa con todos sentados alrededor? Y me da una sensación de unión, de paz, de comunión, de armonía, ¿no? No de algo turbulento. Pero me decía de plantas de olivo y me hizo pensar y obviamente me fui a buscar a ver las características de una planta de olivo. Y me voy a ayudar un poquito me ayuda a memoria para no olvidarme de las características. Era muy importante en esa época el olivo. ¿Por qué? Porque da su fruto, que es un alimento. Pero también porque se extrae el aceite y el aceite en ese momento era muy útil para, por ejemplo, encender las lámparas que daban luz, que eso me permite estar seguro en las calles, me permite hacer las cosas que tengo que hacer cuando estoy en oscuridad. Era algo muy valioso el aceite. Entonces ya me está hablando de que el olivo, de esas plantas de olivo, las cuales acá me está diciendo que mis hijos son como plantas de olivo, aquel hombre que teme a Jehová, ¿eh? Acordémonos, ¿eh? Que la primera cosa era eso. Tiene estos hijos como plantas de olivo, en donde son valiosos. El olivo tiene un tronco muy fuerte. A medida que van pasando los años, cada vez se hace más fuerte y se va también como enroscando y ahuecando en el medio. Me hizo pensar, ¿no? Que cada vez que nos hacemos más fuertes en el Señor es porque también nos vamos vaciando de nosotras mismas, ¿no?
Somos menos nosotras y más el Señor. ¿Por qué? Porque nos vamos fortaleciendo en Él y nos vamos haciendo cada vez más fuertes. Dice que en este hombre que teme, sus hijos son como estas plantas de olivo, con troncos fuertes, pero ahuecados. Quiere decir que están llenos de Dios y vacíos de sí mismos. Dice que es perenne, siempre está verde. Dice que resiste la sequía. Y ahora vamos a ver por qué estas dos cosas. Porque dice que tiene unas raíces muy profundas, que no toma las aguas de la superficie. Busca, 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 busca hasta que encuentra las aguas profundas. ¿No nos hace pensar qué aguas profundas tenemos que ir a buscar para que nuestras raíces sean tan profundas y fuertes? Las aguas, el agua viva del Señor Jesucristo. Que cuando estamos aferrados a la roca, a ese agua viva, nuestras raíces son muy profundas y resisten la sequía, resisten toda cosa turbulenta que pueda venir después. Pero hubo algo que me encantó también como una característica. Dice que si lo cortan, o hay un incendio, o hay una tormenta que lo destruye a la planta de olivo, luego vuelve a regenerarse, vuelve a brotar, por tener esas raíces tan profundas. Pensaba en tantos hijos pródigos, ¿no? Que pensamos que por ahí está todo perdido. Pero si en un comienzo estuvieron en esa mesa y fueron esa planta de olivo con esas raíces que se hicieron muy profundas, pueden volver a brotar. Tienen con qué volver a regenerarse. Los frutos, ¿saben cómo se obtienen? Sacudiendo las ramas, golpeándolas. A veces necesitamos esos sacudones, ¿no? Esos tiempos turbulentos para que salga el fruto. Las plantas de olivo en realidad alrededor de esta mesa nos hablan de paz, de fuerza, de perseverancia. Y eso es lo que nos habla de nuestros hijos. Pero volvemos a repetir, los hijos de la mujer, vamos a decir acá, que teme a Jehová y anda en sus caminos. Porque primero me dijo cómo empezaba todo. A esa persona tiene esa mesa rodeada de plantas de olivo como hijos. Ahora, está bien, sabemos esto, reflexionemos. ¿Cómo está nuestra mesa? ¿Cómo está mi mesa hoy? Ahí podemos decir que alrededor de mi mesa, primero, ¿están alrededor de mi mesa? Segundo, ¿podemos decir que son plantas de olivo que tienen estas características? Cada una reflexionemos eh, en qué cosa tendremos que hacer para llegar a esta meta, ¿no? Para llegar a lograr esto. Y evidentemente hay un trabajo previo, porque en toda jardinería o agricultura sabemos que tiene que haber un trabajo para poder ver el fruto, ¿no? Para poder cosechar. Y que es un trabajo arduo, de mucha paciencia, porque es un trabajo que se siembra y se tarda a veces mucho tiempo y según la planta, mucho más, en poder ver el fruto. Es mucho trabajo para algo que se produce debajo de la tierra. Y hay que esperar, esperar, esperar y hacer regar, nutrientes, ver el piso cómo está el suelo, la tierra, todo, hasta que después sale la planta que estamos esperando y más aún después el fruto. ¿Cuánto trabajo hay detrás, no? Y bueno, nosotras estamos llamadas a ser estas jardineras, estas agricultoras, que tenemos que preparar estas plantas. ¿Para qué? Para que cuando lleguen estos tiempos turbulentos puedan resistir la tormenta, puedan resistir la sequía y puedan regenerarse y volver a brotar.
Pero ahí estamos nosotras, que somos el trabajo que tenemos que hacer. Y ahí está lo que hoy se escucha, ¿no? Hay mucho trabajo, ay, no, no dormir, y me cuesta esto, y se te cambia la vida, y no puedo hacer esto. Ahora, esas mismas personas seguramente eligieron por ahí una carrera, ¿no? Para seguir, para estudiar. Y esa carrera les genera tiempo, esfuerzo, no dormir, dejar cosas a un lado. Pero eso nos parece que no es un problema. Ahora, ser madre y tener todo ese trabajo sí es un problema. A veces somos muy ridículas, ¿no? Pensando algunas cosas, no nos damos cuenta. Qué hermoso trabajo el que nos toca de ser madres y de ir formando estas plantas de olivo, que empieza por mí, mi trabajo con el Señor, para poder después trabajar en esta tierra y en esta semilla y todo lo que tengo que hacer para que este árbol, esta planta, sea fuerte y firme para los tiempos turbulentos que se vendrán. Cosas que debemos entonces tener en cuenta. Primero, debemos temer al Señor y también enseñarlo y transmitirlo. Vamos a ir a Deuteronomio 6. Vamos a leer primero, bueno, 6:1, vamos a empezar por ahí. Dice, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué? Temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Si seguimos nosotros leyendo la palabra, sabemos que la base de todo es esto, ¿no? Que la base de todo es temer al Señor y después también transmitirlo a nuestros hijos, a nuestras familias. ¿Que requiere sacrificio? Sí. ¿Que requiere tiempo? Sí. Pero que el resultado después se ve y nos gratifica también. Qué lindo es cuando vemos el resultado de ese trabajo y, y nos llena, ¿cierto? Nos llena el corazón, nos llena el alma. ¿Qué responsabilidad tenemos? Porque somos las responsables de transmitir el Evangelio a nuestros hijos, de transmitir quién es el Señor en nuestras vidas. Y ojo que no es solo con palabras, porque nuestros hijos reciben de nosotras las palabras y los hechos muchas veces anulan nuestras palabras. ¿Cuánto nos tenemos que cuidar? Porque nosotras somos ejemplo en casa. Y que de acuerdo a cómo somos, ojo lo que decimos. Y que lo que decimos condiga con lo que somos. Qué difícil. Es muy difícil. Pero bueno, es el trabajo que nosotras tenemos que hacer andando en los caminos del Señor, obedeciéndole. Vamos a poder cada día santificarnos y ser más parecidas a lo que el Señor quiere que seamos. Y eso va a servir de ejemplo para nuestros hijos. Nos dice más abajo, justamente en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, vamos a poner nuestro nombre, oye Laura, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto quiere decir todo el tiempo, en todo lo que hago. Se los estoy mostrando, se lo estoy diciendo. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, que son las filacterias, ¿se acuerdan? Esos cajitas que usaban, y algunos judíos hoy usan, que se las ataban acá en la frente, en los brazos, que eran versículos bíblicos y que los tenían todo el tiempo y los veían. Y dice después, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, en los postes de las casas estaban, y ellos antes de entrar agarraban estos versículos bíblicos y los leían y los memorizaban. ¿Nosotros hacemos esto con nuestros hijos? ¿Les hacemos memorizar la palabra de Dios? Porque hablamos todo el tiempo del Señor. ¿Qué aroma emana en tu hogar?
¿Es un aroma a Cristo o no? ¿Qué pasa cuando entran a casa? ¿Qué encuentran? ¿Encuentran paz? ¿Encuentran que el Señor está en todos lados? ¿O todo lo contrario? ¿Tienen ganas de sentarse alrededor de nuestra mesa? ¿Saben que en Deuteronomio 22:8 hay algo muy particular? Que estaba dentro de las eh, cosas que les marcaban al pueblo que debían hacer, como cosas importantes, para no tener problemas, vamos a decir, judiciales, legales, o de problemas que les puedan traer problemas a ellos. Y dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. Eso es un vallado, un parapeto, una baranda, ¿no? En la terraza. Para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Nosotras estamos llamadas con esta responsabilidad de hacer este pretil, este parapeto, esta baranda a nuestros hijos. ¿Qué es esto? Como este instruye al niño en su camino. Nosotras vamos a marcar y estamos para marcarle los lineamientos, lo que el Señor quiere, cuál es el camino que Él nos dice que tenemos que seguir. Y todos los que son los límites. Marcamos el horizonte. Y decía que acá, si alguien entraba a tu terraza y se caía y vos no tenías hecho la baranda, la culpa era tuya. Esa sangre corría por culpa tuya. ¿Por qué? Porque no pusiste la protección necesaria. Ahora, si vos pusiste en tu baranda, tu protección en la terraza y alguien se cae, es por negligencia de la persona, es porque se trepó, pero no porque vos no hiciste lo correcto y no pusiste la protección que hacía falta. Nuestro deber es poner la protección. Nuestro deber es poner esos límites, las barandas. Luego ellos va a llegar un momento que ese camino lo van a recorrer ellos, a su manera. Las barandas van a estar puestas. Ellos pueden elegir mantenerse dentro o saltarlas. Pero mi responsabilidad es haber puesto la baranda, la protección. Yo soy la que tengo que construir esos límites, esa instrucción. Y luego ellos llega un momento en que eligen y tienen una vida propia porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y la relación con Dios es personal. Y hasta un punto yo puedo llegar. Y mi tarea es haber puesto este pretil, como dice acá. Y luego ellos van a tomar su decisión. Pero ojo, si no pusimos esa protección, ahí sí somos culpables. Ahí sí el Señor va a pedirnos que rindamos cuentas sobre eso, porque Él nos dio a alguien con una responsabilidad de poder instruir en sus caminos. Después Él es el que va a decidir. El Salmo 127, como habíamos leído antes, nos hablaba, ¿no? El, que no leímos este versículo que en el 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y a veces nosotros queremos edificar la casa a nuestra manera, sin tener en cuenta a Dios. Eso es en vano. Puedo hacer muchos esfuerzos, pero tengo que basarme en lo que el Señor quiere y escuchar su voluntad, aprender lo que Él me dice y obedecer. Y esa es la manera que voy a poder edificar bien mi casa. Em, Como último, hay una nutriente, creo que es la que amalgama todo en estas raíces que estamos formando y queremos formar para que sean fuertes. Y es la oración. Vamos a ir a ver un ejemplo que tenemos en Job. Job capítulo 1. En el versículo 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, o sea, tenía 10 hijos. Pero miren lo que dice el versículo 4. Y quiero que cada una piense en cada una con sus hijos. Job tenía 10.
Y cada una, acá no sé si hay alguna que tenga 10 hijos. Alguna por ahí hay, no lo sé, pero cada una piensa en la cantidad de hijos que tiene. Y nos comparamos con Job. Y dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. O sea, estaban pasándola bien, había armonía, estaba todo bien, ¿no es cierto? Era una familia linda, se llevaban bien los hermanos, se reunían, estaba todo bárbaro. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job, el papá de todos ellos, enviaba y los santificaba. Y miren esto, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, de los 10. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, escuchen, todos los días. Job dedicaba como primera cosa en la mañana a orar y hacer holocaustos por cada uno de sus hijos, y eran 10, y lo hacía todos los días. Bueno, cada una piense, tiene 1, 2, 3, 5 hijos, no lo sé. ¿Dedicamos al menos un rato para orar por cada uno de ellos? ¿Cómo somos con nuestras oraciones? ¿Somos así generalistas? Ay, Señor, te pido que los cuides, que estés con ellos y que los acompañes. O tengo una lista de cosas de que los conozco tanto a cada uno, que oro específicamente por cada uno de esos detalles. Les pregunto a ellos por qué orar. ¿Tengo motivos de oración específicos de ellos que necesiten que yo esté orando? Les pregunto luego cómo va ese tema por el cual estamos orando. Porque a veces decimos, ay, voy a orar por vos, sea con hijos y sea con otros, ¿eh? Y también hablo que no me di cuenta, porque lo iba a aclarar. Aquellas que no tienen hijos. Qué importantes son los sobrinos. Qué trabajo importante pueden hacer también ahí. También se pueden formar estas plantas de olivo. Y si no tienen sobrinos, algún chico, chica de la iglesia o hasta algún vecino que conozco. Conozco una mujer que es soltera y tiene 2 sobrinos y no son del Señor estos 2 sobrinos y se ha dedicado tanto a estos sobrinos que ahora uno de ellos tuvo un hijo, bah, ahora no, ya tiene 8 años, y ahora a ese sobrino nieto lo lleva a la escuela dominical. Y ella está ocupada de esos sobrinos y ahora de ese sobrino nieto. Qué hermoso, porque ella no fue madre, es soltera, pero ha tomado esta responsabilidad por esos chicos que no tienen unos papás que estén haciendo eso por ellos. Lo mismo por sobrinos, hasta siendo del Señor. Los llamamos, les preguntamos si tienen motivos de oración. Seguimos estos motivos de oración y les decimos cómo están, cómo está este tema, cómo está tal otro. ¿Tenés algo para decirme? A veces que los sobrinos son tímidos y justo están en la adolescencia. Cuando nosotros le vamos con esto, ¿tenés algo para orar? Ya abrimos un canal y podemos tener un tema de conversación, porque después le vuelvo a preguntar cómo está ese tema. Y después la segunda vez, cuando ya estás conversando, ya te dicen más cosas. ¿Cuánto podemos hacer, no? Por todos los niños, adolescentes, jóvenes que tenemos alrededor. Podemos formar muchas plantas de olivo. Job hacía esto todas las mañanas y no estaba en medio de un momento turbulento. A él le vinieron después los tiempos turbulentos. En ese momento estaba todo bien, pero él dedicaba tiempo para orar. Y saben que muchas veces perdemos tiempo. Muchas veces creemos que está todo bien y oramos así, como así nomás, y estamos contentas. Ay, qué lindo, ya se puso de novio con alguien del Señor. Ay, qué lindo cómo está dirigiendo la reunión. Ay, qué lindo este ministerio que tiene. Y parece que ya nos quedamos tranquilas, ¿no? Que ya está todo bien. Ay, ya se casó, ya... No, nunca está todo bien. Esos tiempos turbulentos pueden llegar y van a llegar en algún momento.
Nosotras tenemos que orar antes, porque las raíces se forman antes, no se forman en el momento de la tormenta, las tenemos que formar mucho tiempo antes. Y la oración es fundamental, porque además tenemos que hacer un hábito de esto, porque en el momento del problema queremos empezar a orar lo que nunca oramos y no sabemos ni hacerlo. Que pueda ser un hábito como el de Job, que si no salís de tu casa en el día porque te quedás en la casa, bueno, no salgas de tu habitación sin haber hecho una oración por cada uno de tus hijos. Si vas a trabajar y vas a salir de tu casa, no salgas de tu casa sin haber hecho una oración por cada uno de tus hijos. Esto es fundamental. Esto es lo que es el nutriente para estas raíces. Pensemos cómo está nuestro terreno, pensemos cómo están las raíces de nuestras plantas, cómo está ese agua de Cristo. La estoy presentando para que ellos puedan ir y buscarla y esas raíces se hagan profundas. ¿Están fuertes mis hijos para poder resistir? Y ahí sí, si hicimos todo esto como Job, por ejemplo, vamos a poder estar listas, aunque duela, para enfrentar algunos momentos turbulentos. Los momentos turbulentos se dice que son, se habla de aguas revueltas con mucha fuerza, de inestabilidad, de sacudones, de que quita la paz, que hay incertidumbre. Son situaciones complicadas, caóticas. Muchas cosas pueden pasar en estos tiempos turbulentos, algunos más leves y otros más terribles. Puede ser desde una mala conducta en el jardín de infantes de nuestro hijo y nos produce ese momento turbulento que no nos gusta, ¿no? Que pasen esas cosas y no las sabemos cómo dominar. Pero también puede ser que ya nuestro hijo es grande y, no sé, es violento, está en la droga, o tenemos un hijo pródigo que se alejó del Señor, o hay una enfermedad, o nuestro hijo que está estudiando y no le va tan bien, o no sabe qué carrera elegir, o está con malas compañías. O quizá el novio o novia que eligió, quizá no es del Señor y nos preocupa. Bueno, ¿cuántos tipos de momentos turbulentos podemos vivir, no? Cada una, y son todos distintos, pero tiempos turbulentos al fin. Si hicimos el trabajo previo, y vamos a poder resistir mejor, y ellos principalmente, nosotras y ellos. Porque esas raíces van a estar profundas. Quizá el incendio venga, quizá el árbol sea talado, pero en la profundidad están esas raíces que pueden volver a brotar, pueden volver a regenerarse, pero se tuvieron que haber formado antes, no en el momento. A veces cuando llega el momento y no hicimos el trabajo previo, lamentablemente muchas veces no podemos hacer nada. Y ahí sí que es terrible. Qué importante es que en estos momentos nosotras continuemos más aún con este batallar en la oración, como Job, ya quizá de otra manera, ¿no? Apuntando al problema, a eso que está ocurriendo. Juntarnos quizá en oración con otras mujeres, como hacía Esther. Vemos en el libro de Esther que se juntaba con las otras doncellas y les pedía por 3 días que estén orando. Bueno, así nosotras, y a veces necesitamos, a veces que en el tiempo del problema no nos salen ni las palabras para orar, y no sabemos cómo orar. Y a veces necesitamos que como a Moisés nos sostengan los brazos para poder seguir orando en el problema, porque nosotras no tenemos fuerzas. Pero tampoco lo vamos a saber pedir si antes no lo hicimos, que podemos formar ese hábito antes. En ese momento me vino ese versículo en Lamentaciones 2:19 que dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Y así es como debemos orar al Señor, derramando.
sacando todo, no guardándonos nada, diciéndole todo lo que sentimos. Porque eso, el Señor sabe todo, pero nosotras nos hace bien decirlo, porque estamos reconociendo que nos rendimos a Él, que esperamos en Él, que nosotras no podemos hacer nada y que ya nuestras fuerzas no dan más y que solo estamos esperando que Él actúe. Pero para eso lo tenemos que hacer, para reconocerlo. Algo muy importante en estos tiempos, según lo que ocurra con nuestros hijos, muchas veces lo que ocurre no nos gusta, muchas veces nuestros hijos se ponen en contra nuestro, las situaciones se ponen muy violentas y son situaciones a veces que se viven difíciles y a veces hasta con furia y bronca que provocan los padres. Ay, cuánto tenemos que orar ahí, porque lo que nos atrajo a nosotras al Señor fue su amor y su perdón. Él nos pide que lo imitemos. Y lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos es aprender a perdonar y a amarlos y demostrarles amor, aunque hay veces nos dé bronca, aunque haya veces que las cosas que estén ocurriendo no nos gusten para nada, pero la única forma que alguno pueda volver al Señor y pueda quizá ese hijo que se alejó volver es si yo le demuestro lo que hizo el Señor en mi vida y en la vida de todos. Él me perdonó y me amó y me demostró su amor, sin esperar nada a cambio. Y yo con mis hijos tengo que hacer lo mismo, amar, demostrar, sin esperar nada a cambio. Y eso seguro que va a hacer que la situación mejore. No puede nunca empeorar, siempre va a mejorar. Amar y demostrar. Y el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y hay veces nos toca eso. A veces queremos actuar, queremos hacer, nos desesperamos, y si hago esto y si hago lo otro, y le damos órdenes al Señor, Señor, que pase esto, que pase lo otro, porque si no, esto es imposible que se solucione. Y le damos a veces instrucciones al Señor que sabe más que nosotras. Y a veces se le ocurre cosas que a nosotras ni se nos pasó por la cabeza y la solución estaba por otro lado. Y el Señor nos dice, estate quieta, vos orá, vos confiá, y yo me voy a encargar. Estemos quietas y esperemos, el Señor va a actuar y Él va a ser glorificado. ¿Cuánto nos toca aprender, no? Queremos tener, en estos tiempos turbulentos, saber cómo sobrellevarlos. Pero a veces nos empezamos a ocupar tarde. Empecemos por querer tener esa mesa rodeada de hijos que sean como plantas de olivo, con sus raíces bien profundas. Y eso depende de nosotras, de esos devocionales que hicimos cada día, de esos versículos que les enseñamos cada día, de esa oración continua de nosotros hacia ellos y de enseñarles a orar y a orar a ellos mismos por sus propias debilidades. Que sea natural hablar del Señor, que sea natural que el Señor sea el primero en todo, que se vea en mi actuar, que yo no sea distinta dentro de casa que fuera de casa o en la iglesia, que me vean siempre igual, que soy la misma, que lo que les enseño condice con lo que yo hago. Eso sí que cuesta, ¿no? Pero es lo que tenemos que trabajar, porque es la mejor manera de poner ese pretil para que ellos cuando después tengan que tomar una decisión, si pasaron la protección y pasaron la baranda, sepan a dónde volver. Y que siempre recuerden que hay una mesa que está rodeada y que en esa mesa encuentran paz, armonía, fortaleza, permanencia. Y que siempre va a haber brazos abiertos para recibirlos a pesar de lo que pase. Recuerden el hijo pródigo. ¿Qué es lo que prevaleció todo el tiempo de ese padre? Más allá de lo que él hizo, ese padre siempre se quedó esperando con amor.
No hizo preguntas. El hijo volvió, fue, lo abrazó y lo besó. Ese padre estuvo esperando con amor, perdonó, amó y demostró. Y esa es nuestra tarea. Y eso es lo que el Señor nos pide. Que podamos brindarles eso, ¿no? Seguridad, guía, paz. Que sepan a dónde recurrir. Que siempre nos tengan sabiendo que los vamos a recibir con brazos abiertos. Y que todas podamos disfrutar de nuestros hijos, deleitarnos en ellos, decírselos, acuérdense, hoy, si no lo hicieron ayer, lo hacen hoy. Y mañana de nuevo, todos los días, algo tenemos para decirles. Y eso les va a hacer muy bien, sentirse valorados. Y nos va a hacer bien a nosotras. Porque a veces nos hace pensar en las cosas buenas en vez de pensar tanto en las quejas, ¿no? Que tenemos siempre. Qué lindo es buscar lo bueno y decírselos. Rodeemos con este nutriente de la oración todos los días, como Job. No nos olvidemos. Y que el Señor sea el que reine en nuestro hogar. Y que cuando entren a nuestra casa, tengan ganas de sentarse alrededor de nuestra mesa a sentir ese aroma a Cristo. Que podamos tener una mesa rodeada de plantas de olivo con raíces profundas. Amén.